Hoy nos toca el capítulo número 25 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 25 del primer libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice: Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutum, para que profeticen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutum, Gedalías, Geri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutum, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Seuel, Jeremot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Malotí, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 13 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová. Todos los actos fue 288. Y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos 12. La cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos 12. La quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos 12. La sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos 12. La séptima para Jezarela, con sus hijos y sus hermanos 12. La octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos 12. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos 12. La décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos 12. La undécima para Azarel, con sus hijos y sus hermanos 12. La duodécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos 12. La 13ª para Subael, con sus hijos y sus hermanos 12. La 14ª para Matatías, con sus hijos y sus hermanos 12. La 15ª para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos 12. La 16ª para Ananías, con sus hijos y sus hermanos 12. La 17ª para Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos 12. La 18ª para Ananí,
con sus hijos y sus hermanos 12. La 19ª para Malotí, con sus hijos y sus hermanos 12. La 20ª para Eliata, con sus hijos y sus hermanos 12. La 21ª para Otir, con sus hijos y sus hermanos 12. La 22ª para Gidalti, con sus hijos y sus hermanos 12. La 23ª para Maasiot, con sus hijos y sus hermanos 12. La 24ª para Romantieser, con sus hijos y sus hermanos 12. Gloria al nombre de Cristo, bendito sea la palabra del Señor. Vemos que el título de este capítulo dice: distribución de los músicos y los cantores. O sea, vemos que allí el rey David estaba ya distribuyendo lo que es la parte de la alabanza, la parte de todos los músicos que iban allí a intervenir en la casa de Dios, y los cantores, los músicos con sus instrumentos, sus cantores. Vemos que aquí el rey David se estaba ocupando de eso. Seguimos viendo al rey con una característica guau. Mire cómo todas las cosas, seguimos hablando en lo mismo, que fíjense cómo todas las cosas se hacían decentemente y con orden. Con orden. Fíjense cómo él estaba, al rey David le gustaba hacer las cosas bien para el Señor. Todas las cosas que hacía para el Señor los hacía con excelencia. Recuerden que cuando estaba ayudando pues a su hijo, para que cuando su hijo le tocaba construir, ya tuviera ya, vamos a decir, muchas cosas adelantadas. Y ahí se expresaba las palabras de abundancia. O sea, que el rey David ya estaba reuniendo las cosas que se iban a necesitar para la casa de Dios, y en abundancia. No cosas limitadas. Ahí vemos que él no era tacaño nada. Ahí vemos que para el Señor él buscaba lo mejor, material del bueno, con excelencia, y oro, plata, todo en abundancia, porque era para la casa del Señor. Todo en abundancia y todo bien, porque él entendía que a Dios siempre se le da lo mejor. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que se estaba haciendo lo mejor, tanto para la construcción como para las personas que iban a servir allí en la casa del Señor. Fíjense cómo ya hoy nos tocó la parte de la distribución de los músicos y los cantores. Y fíjense que hay una palabra que aquí usan, después más adelante usan otra. Dicen hombres idóneos. Hombres idóneos. Esa persona idónea es esa pareja perfecta. Fíjense que esa palabra se relaciona cuando Dios creó al hombre, que vio y no pudo estar, no vio y no era bueno que estuviera solo. ¿Y en qué pensó Dios? En hacerle su esposa. Su ayuda, fíjense, su ayuda idónea. Y la palabra idónea es como decir una ayuda perfecta. La ayuda que él necesitaba, la ayuda perfecta. La que iba a estar lado a lado, frente a frente. Lado a lado, frente a frente. No era la que iba a estar arriba ni la que iba a estar abajo. Es lado a lado, para trabajar en equipo con su esposo en todas las cosas. Entonces vemos que aquí, fíjense que dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutún, para que profeticen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Fíjense, hombres idóneos. Y eso no cambia. Después más adelante dice otra palabra con respecto a ellos. Y es como que cuando tú escoges una persona, esa persona perfecta para ese ministerio. O sea, primero, la persona que Dios escoge, porque no es el hombre. Es Dios quien escoge esa persona. Y cuando Dios levanta a esa persona,
mira, esa persona es la indicada, la perfecta, la que está preparada para eso. Porque Dios prepara a las personas, les da sus talentos, les da sus dones para el servicio de su obra. Dios equipa a la persona. Dios no es que va así a levantar a alguien y la persona no sabe, la persona no está preparada, no. De antemano ya esa persona es procesada, es preparada, ya esa persona está como quien dice lista para el servicio del Señor. Y el Señor la equipa con sus dones, todo, le da todo lo necesario que necesita para tal cumplimiento, para trabajar de una manera perfecta, para hacer las cosas bien. Porque Dios también es un Dios de orden, un Dios de orden. Entonces vemos aquí que dice, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Vemos que en los tiempos, vamos a decir en el Antiguo Testamento, en estos tiempos, que todavía no había venido el Señor Jesucristo, no había dado su vida, pues no habían pasado muchas cosas. Ahí vemos que los que servían eran los hombres en el templo. Pero ya nosotros vemos que ya las cosas cambiaron, eso fue antes. En el antiguo pacto, eso fue antes. Solamente servían los hombres. Y ahora vemos pues también a las mujeres, Dios vino, el Señor Jesucristo vino para reivindicar a la mujer, para devolverle las bendiciones que había perdido cuando pecó Adán y Eva. Recuerden que en Génesis Dios había declarado bendiciones sobre la mujer y el hombre, y las bendiciones eran las mismas. La misma bendición que declaró para el hombre, las mismas para la mujer, dice varón y hembra. Ahí Él no declaró una lista, bueno, estas son las bendiciones para el hombre y estas son las bendiciones para la mujer, no. Las mismas bendiciones de sojuzgar, de reinar sobre la tierra, tomar dominio sobre la tierra, fue declarada tanto para el hombre como para la mujer. Y lamentablemente, todas esas bendiciones, pues ellos las perdieron por su pecado. Y en Génesis nosotros vemos que ni el hombre dominaba sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre. Los dos trabajaban en equipo, en unidad. Entonces de allí vino, por causa del pecado, fue que vino esa maldición, que la mujer iba a querer dominar al hombre, pero el hombre iba a dominar sobre ella. Y eso lo vemos en el transcurrir de todo lo que vamos leyendo en la Biblia. Pero cuando ya Jesucristo dio su vida, ya desde el momento que el Señor Jesucristo vino, comenzó a reivindicarla a la mujer. Porque una de las cosas que lo que la mujer no podía hacer era estudiar la Torá. Solamente la estudiaban los hombres. Los hombres eran preparados en la palabra, en la Torá, y después cuando ya ellos llegaban a una ya madurez, ya a un tiempo, ellos después iban a enseñar a otros. Eso solamente lo podía hacer el hombre. Pero vemos que desde el momento que llegó Jesucristo, Él comenzó a enseñarles a las mujeres cosas que no se podía hacer, porque solamente eran los hombres. Él comenzó a enseñar a las mujeres. Si nosotros leemos los evangelios, vamos a leer eso una y otra vez. Cuando estaban ahí las mujeres, los niños, todo el mundo allí, y Él enseñando la palabra. Entonces Él enseñaba a las mujeres. Después vemos el caso de Priscila y Aquila, una pareja, y vemos cómo los dos enseñan a otros la palabra, no solamente el hombre, la mujer. Aparte que ellos pastoreaban, tenían una iglesia en su casa. Vemos cómo Priscila, que era la esposa, y Aquila, vemos cómo le enseñaban después a un hombre de Dios que conocía de la palabra también, Apolos. Y eso no se podía hacer antes. Pero el Señor Jesucristo vino a reivindicar, a devolverle a la mujer lo que había perdido. Entonces vemos que ahora el matrimonio, el pastorado, es el trabajo en equipo. Vemos que esa ayuda idónea para el hombre es su esposa. Es el trabajo en conjunto. Los dos lado a lado, frente a frente, trabajando en equipo. Entonces vemos que aquí asimismo David, los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hernán y Jedutún, para que profeticen con arpas, salterios y címbalos. Fíjense que aún tocando instrumentos, claro que se puede profetizar.
Así como una persona habla de profetiza, habla de parte de Dios, da palabra, usando la palabra directamente, vemos que a través de la música también se puede profetizar, a través de un instrumento, a través de esas melodías. Y dice, para que profeticen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos. Ahí vemos que las cosas, aquí lo que vemos también que las cosas no se hacen como sea. No se pone ahí cual sea, no, él mire porque él es mi primo, porque es mi hermano, porque esto, no. Aparte que es una persona que fue Dios quien escogió, es una persona preparada, idónea, o sea, una persona que va a hacer bien las cosas, que sabe lo que va a hacer. Porque para el Señor, las cosas de la mejor manera, con excelencia, porque es para el Señor. Y dice, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio fue, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey, de los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquis, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeromot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Román, Tieser, Josbecasa, Malolí, Otir y Masiot. Estos fueron los hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 13 hijas. Fíjense que aquí nos dice que, y todos estos fueron hijos de Emán el vidente. Ustedes saben que Dios nos habla, o sea, la palabra habla de profeta, pero en el Antiguo Testamento se habla de dos tipos. Se habla, o sea, de profeta, pero también se habla de vidente. Se le llama vidente también, otro, de vidente. Y vemos que aquí nos señala que todos los hijos fueron hijos de Emán, vidente. O sea que Emán era un vidente, como un profeta, del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos. Fíjense cómo dice, ¿no? No es que él los quiso porque los quiso tener, porque, bueno, tuve esto, porque yo quise, los busqué. Dice, Dios dio a Emán. O sea que cuando una persona concibe, cuando una persona tiene hijos, es porque Dios le da esa bendición. Cuando la persona los tiene es porque Dios le está bendiciendo. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 13 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Fíjense que todas estas personas que servían allí en la casa del Señor, ustedes saben que ellos tenían que mantenerse aún con más apartados más, apartados del pecado, apartados de cualquier cosa que los contaminaba. Tenían que vivir de verdad vidas santas. Vidas santas, apartadas del pecado. Porque ellos iban a servir directamente al Señor. En cualquier área allí de la casa del Señor.
Pero todos ellos, el que fuera a hacer allí algún tipo de servicio en la casa del Señor, eran las personas que tenían que estar más santificadas, más vamos a decir, más en integridad. Recuerden los 2 hijos de Aarón. Aarón tuvo 4. Y recuerden que 2 de ellos murieron allí en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque hicieron algo, presentaron fuego extraño a Dios, hicieron algo como no debían hacerlo. Recuerden que allí había instrucciones para todo. Todos los servicios que había que hacer allí había las instrucciones para hacer cada cosa. Y nadie podía hacerlo a su manera, como quisiera. Bueno, no, yo lo hice como yo pensaba, yo creo que así estaba mejor. Nadie podía hacer allí lo que quería. Todo el mundo tenía que estar sometido al Señor. Y eso no está muy lejos de hoy en día nosotros. Fíjense cómo ellos caían allí muertos. Ellos murieron los 2 de ipso facto. Cayeron muertos. Porque presentaron fuego extraño a Dios. Hicieron algo como Dios había enseñado, que no era así, era de otra manera. Y lo hicieron a su manera. Y ellos murieron. Aunque hoy hoy en día, la gente no cae así, muerta. Pero hay consecuencias. Entonces vemos que nosotros hoy en día, todo hijo o hija de Dios no puede hacer las cosas a su manera. No puede tener una vida, vivir las cosas como piensa, como cree, como ve que es mejor. Porque para eso el Señor nos dejó la Biblia, nos dejó ese manual de vida. Donde somos nosotros que tenemos que someternos a la palabra. Donde nosotros somos los que tenemos que alinearnos a lo que dice la palabra. No, que Dios me va a entender porque yo hago esto de esta manera. No, Dios no le va a entender nada. Porque ahí la Biblia lo dice. La Biblia habla de las bendiciones por la obediencia y habla de las maldiciones que vienen sobre la persona cuando es desobediente. Entonces Dios no va a entender nada. Hay normas, hay leyes, donde si uno desobedece y no quiere alinearse a la palabra, la persona va a tener consecuencias. Dice que las maldiciones le perseguirán y esas maldiciones le llegan en todas partes. Pero si hace lo correcto, lo bueno, agradable delante de Dios, las bendiciones le van a llegar. Ya no hay más nada para dónde cogerlo, para dónde agarrar. Dios no puede entender nada. No, yo estoy en pecado, pero no, yo quiero que Dios me bendiga, no importa. No, Dios no trabaja así. Porque la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que la obediencia trae bendición. Cuando nosotros nos apartamos de cualquier cosa que sea desobediencia a Dios, de cualquier cosa que Dios le desagrada, y nos alineamos a la Biblia y vivimos la Biblia y hacemos todo tal cual como Dios lo pide, la palabra se tiene que cumplir. Las bendiciones se derraman. Dios bendice. Entonces tenemos que buscar ese sometimiento a Dios. Pedirle a Dios que nos ayude a ser personas, hombres y mujeres obedientes a Él. Que podamos vivir la palabra, no de boca, sino con hechos. Con hechos. Y dice el 7. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová. Fíjense, instruidos, o sea, enseñados, preparados. Bueno, Dios me dio el don de canto y ya voy a cantar así. Entonces yo no busco prepararme, no busco manejarme bien en esa área, saber conocer las cosas de canto, no. Uno tiene que prepararse. Cuando ya Dios le muestra en qué área Dios va a utilizar a uno, los dones que uno tiene, en qué área, todo, ya uno tiene que buscar desarrollar esa área, prepararse. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer las cosas con mejor excelencia posible, de la mejor manera. Y vemos que dice que, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto. O sea que eran personas que se prepararon. Se ponían a practicar, a estudiar todas esas cosas, porque se busca desarrollar más las voces, todo. Conocer todo lo que necesitan conocer de acuerdo al canto, que el Señor los escogió para eso. Y nos dice que todos los actos, fíjense,
y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová. Todos los actos, fíjense todavía cómo la palabra lo usa, actos. O sea que el que no tuviera acto no va para el baile, puede tener el don, todas esas cosas. Pero si no está acto, si no se preparó, si no está bien como tiene que estar, como quien dice no va para el baile. Dice aquí todos los actos. Si había actos, tenía que ver personas también que no tuvieran actas, lo contrario. Por eso es que cogen a los actos y dejan a los no actos allí aparte. Dice, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en para el canto, en el canto para Jehová, todos los actos fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Fíjense, el maestro con el discípulo, o sea que había alguien que les enseñaba. El maestro es el que enseña y el discípulo es el que aprende. Y aquí vemos que había maestros de canto, y los que estaban preparándose en eso, los discípulos. Dice, la primera suerte salió para Asaf, para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12, la tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos 12, la cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos 12, la quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos 12, y la sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos 12, la séptima para Jezarela, con sus hijos y sus hermanos 12, y la octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos 12, y la novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos 12, la undécima para Azarel, con sus hijos y sus hermanos 12, la duodécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima tercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima cuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima quinta para Jeramot, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima sexta para Ananías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima séptima para Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima octava para Ananí, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima novena para Malotí, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima segunda para Gildatí, con sus hermanos y sus hermanos 12, la vigésima tercera para Maasiot, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima cuarta para Romantieser, con sus hijos y sus hermanos 12. Fíjense cómo se repite el número 12, que es el número de las 12 tribus de Israel, porque todo en la Biblia tiene un significado. Fíjense 12 que representan las 12 tribus de Israel. Entonces vemos cómo Rey David distribuyó de una manera, mire, tan organizada, escogió bien a las personas, las altas, esas personas idóneas para el servicio del Señor, para trabajar en cada área. Si era alguien que era especialista en un instrumento, allí estaba. Imagino que escogía el mejor, el acto. Esa persona idónea para ese trabajo, para tocar allí tal instrumento. Porque todo lo que uno hace es para el Señor. Eso no es como sea. Todo es para el Señor. Y hoy en día nosotros, pues, se ora, se ayuna, se busca dirección del Señor. Porque no cualquiera puede servir así al Señor. Es una persona que tiene que estar bien delante de Dios. Es
una persona que tiene que vivir en santidad. Es una persona que tiene que vivir apartada de pecado. No es como sea. Es una persona que tiene que ser de verdad de Dios. De verdad de Dios, porque va a ministrar en el altar. Va a ministrar. Y si esa persona no está bien delante de Dios, está contaminada, va a contaminar todo lo demás. Porque de lo que hay en la persona va a ministrar al pueblo. Entonces vemos que esas cosas son delicadas. Hay que orar mucho, hay que buscar mucha dirección del Señor, para que sea el mismo Señor quien vaya dirigiendo a los pastores. Y que sea el mismo Señor quien vaya levantando a las personas que van a servir allí en el ministerio, en la casa del Señor. Siempre todo guiado y dirigido por el Señor, no por el hombre. Siempre todo guiado y dirigido por el Señor. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, a 100 por uno, Padre. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.